Bueno, quisiera pues como iniciar planteando una reflexión que me llevó al realizar el ejercicio. Siento que es un ejercicio que indiscutiblemente nos conecta con fibras personales, con fibras íntimas de nuestra propia experiencia de vida. Pero creo que a la vez desde la propuesta experiencial del ejercicio, pues creo que se logra comprender uno de los sentidos y objetivos importantes del módulo, y es justamente cómo podemos empezar a darle un sentido distinto al concepto de sensibilidad, al concepto de lo estético, no solamente desde el sentido figurado, sino como también unas potentes herramientas para el trabajo con las comunidades, ¿cierto? Entonces, claro, hacerlo desde la propia experiencia pues justamente convoca un ejercicio de aprendizaje mucho más significativo, aun siendo muy personal, ¿no? Eh, el ejercicio además coloca sobre la mesa una categoría muy importante que es la categoría de familia, que es una categoría esencial en la vida de todos los sujetos. Creo que nos atraviesa completamente a todos. Creo que por omisión o por existencia es una categoría que atraviesa a todos los seres humanos, ¿sí? Y hay dos perspectivas con las que siento conecto muy bien y que para mí fue importante como poderlas traer al momento de realizar el ejercicio. Una de ellas tiene que ver con la propuesta de Berger y Luhmann respecto al concepto de socialización. Para ellos, la familia es ese primer escenario de socialización donde se realizan las primeras construcciones significadas, ¿cierto? Con el otro y conmigo mismo también, ¿no? Pero además, Salvador Minuchin, un autor sistémico reconocido en la academia por su trabajo con la intervención familiar, pues también nos va a plantear que la familia no es solo una estructura, como que es por donde se conoce más o menos la propuesta de Salvador Minuchin, no es solo una estructura, sino que además es un escenario donde se tejen, se gestan vínculos significados, ¿no? Y que esos vínculos significados son vínculos que no solamente le pertenecen al sujeto, sino que le pertenecen a todo el sistema familiar. Entonces, para Salvador Minuchin, lo que pasa en la relación con los padres, pues tiene un impacto en los hijos, lo que pasa en los hijos tiene un impacto en la relación con los padres, pero a su vez también, y desde una perspectiva un poco más psicosocial, lo que pasa en el contexto cronosistémico, epocal, en el que vive una familia, pues también tiene un impacto en lo que sucede y en las construcciones que van haciendo acerca de lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante porque de alguna manera pensarnos en familia, ¿cierto? Y pensarnos en la pregunta que nos hacen sobre esas resistencias de violencia o de colonialidad en nuestro sistema familiar, pues creo que me obligó indiscutiblemente también a pensarlo en perspectiva histórica, ¿no? Un poco más sociohistórica. ¿Cuáles son los momentos históricos que atraviesan las familias, ¿cierto? Y cómo ello también dispone a construir unas realidades significadas de vida, ¿no? Y esto lo digo porque cuando estoy haciendo el ejercicio, como que me ubico en dos lugares o necesito como ubicarme en dos lugares, ¿cierto? Uno, mi familia de origen, la familia que me eligió, ¿sí? Y dos, mi familia actual, es decir, la familia que yo he elegido, ¿sí? Por supuesto, ambas están completamente interpeladas, ¿no? No podría decir que hay una desconexión completa de mis experiencias en ambos momentos, ¿no? Porque de alguna u otra manera no puedo negar que tengo una existencia que está siendo de alguna manera sujeta también a mis experiencias de lo que significó vivir en mi familia de origen, ¿sí? Ahora, hay un elemento de conciencia relacional que uno comienza a hacer en donde uno decide tomar unas cosas de esa experiencia familiar de origen, pero también donde decido resignificar otras. Entonces, en ese segundo lugar, cuando hablo de resignificar esas otras, creo que ahí ya estoy hablando de unos actos de resistencia. Entonces, yo podría decir que mi familia actual, la familia que elegí, la familia que estoy construyendo, ya es un acto de resistencia frente a la violencia o a los momentos de colonialidad que viví en mi sistema familiar de origen, ¿sí? Entonces, en mi mural, básicamente lo que quise plasmar un poco, pues ha sido como el desprendimiento, ¿no? De eso
que a veces sientes que tienes el deber de seguirlo perpetuando, pero que cuando tienes la posibilidad de elegir, pues lo quieres hacer distinto. Ahí también hay otro marco de resistencia personal, ¿sí? Entonces, en el mural, pues se puede observar que están mis dos manos plasmadas, una de color negro y otra de color verde. No significa que lo negro sea malo y lo verde sea bueno, como digamos como comúnmente se puede reconocer. La parte negra simplemente está como expresando desde mi perspectiva, ¿no? Esos procesos que he decidido transformar, ¿no? Que no quiero repetir en mi proceso de vida, con mis hijos, con mi pareja, que en algún momento siento que fueron como muy fuertes en la relación de mis padres, en la relación conmigo, ¿cierto? Los tengo como en un cajoncito, porque tampoco los he sacado de mi experiencia. Los tengo allí y ese ojo que está allí está como muy atento de lo que pasa con ellos. Justamente cuando hablo de la conciencia relacional, estoy hablando de eso, ¿cierto? De estar como atento de eso que he querido transformar y de esos actos de resistencia que he querido modificar. Ahora, he entendido, por ejemplo, que mis padres construyeron su familia en un momento histórico donde Colombia estaba atravesada por momentos de violencia, donde la mujer tenía históricamente un lugar distinto, donde había miedos para hablar, donde era difícil llegar a negociaciones, donde las mujeres nos teníamos que someter a lo que dijera el hombre, donde socialmente habían muchísimos estereotipos acerca de la diversidad, acerca de la libertad, ¿sí? Entonces, siento que eso también permeaba y como lo decía ahorita con Salvador Minuchin, pues también la manera como ellos interactuaban con sus hijos y pues por supuesto conmigo, que era su hija, ¿cierto? Ese ojo que vemos allí está llorando, unas lágrimas, ¿no? Que están en color rojito, pero que significan básicamente cómo la crisis, ¿cierto? Puede convertirse en una oportunidad para florecer, ¿cierto? Entonces fue una decisión que yo tomé y ese es otro acto de resistencia, ¿no? A esas situaciones más que todo de colonialidad tal vez que estaban permeando a mi sistema familiar de origen y es justamente cómo a través de la crisis, de eso que tal vez en algún momento me desacomodaba y me desajustaba, hoy simplemente lo empiezo a entender como una forma de aprendizaje para no repetir y no hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esas lágrimas no han sido en vano porque han sido lágrimas que se han convertido en aprendizaje y me han llevado entonces a construir un horizonte distinto. Ya focalizándome en mi familia actual, ¿no? En la que he elegido construir, que como lo decía ahorita, ya por sí sola es un acto de resistencia, es una experiencia de resistencia. Hay cuatro elementos como fundamentales que quise plasmar de eso que estoy haciendo distinto, de esas experiencias que estoy construyendo distintas para romper como con esas narrativas que, como bien nos lo dicen en la pregunta, pueden ser opresivas, ¿no? La primera tiene que ver con el cuidado de la vida, por eso lo represento con naturaleza, con hojas, ¿no? El tema de las venitas en la mano representan la vida, el tema de la gestación representa el cuidado de la vida, el cuidado de la semilla, ese cuidado, ¿cierto?, de mis hijos como parte no solamente de una necesidad instintiva, ¿cierto?, sino como mi aporte a la sociedad. ¿Sí? Cuido de ellos y he resignificado esa historia que he tenido con mi familia de origen para entregar unos chicos distintos a esta sociedad que hoy aclama también cosas distintas por la época en la que estamos, ¿cierto? Hoy aclama flexibilidad en la comprensión de la diferencia, hoy aclamamos la posibilidad del diálogo, de construir, de comprender al otro y creo que eso es algo con lo que he buscado resistir completamente en relación al proceso, por ejemplo, de crianza con mis hijos. Otro elemento tiene que ver con el trabajo con el otro, el construir con el otro, el gestar vida social con el otro. Por eso allí están plasmaditas estas manos en grupo, ¿sí? Porque siento que indiscutiblemente es necesario reconocer que somos un colectivo y que el trabajo en colectivo siempre va a ser fundamental para sostener el pilar, para ser pilar en el sostenimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que busco como experiencia y que he transformado como experiencia de resistencia. Bueno, un tercer elemento tiene que ver con el reconocimiento o el reconocerme como un sujeto histórico, ¿no? Creo que en mi familia de origen no se tuvo esa oportunidad, entonces siempre hubo ese desconocimiento por quiénes éramos,
por cuál era nuestra historia, ¿cierto? Y no solamente estoy hablando de la historia familiar, de nuestra historia social. Y creo que ese desconocimiento generaba un tipo de oscurantismo, ¿no? Que obligaba como a creer en una única verdad, que obligaba como a vivir bajo un único reglamento, bajo una única forma de existencia, ¿cierto? Y creo que parte de esa existencia era la iglesia, ¿no? La religión, muy, muy atravesados por la religión, mi padre un poco más resistente, pero mi madre sí muy fuerte con el tema, entonces como que eso de alguna manera empieza a tejer también unas formas de construir realidad y de construir significados sobre el rol de la mujer, sobre el rol del hombre, sobre lo que yo podía hacer, sobre lo que no podía hacer. Entonces, siento que otro acto de resistencia justamente tiene que ver con eso, reconocer la historia, ¿no? Hacerme, verme y leerme y saberme como un sujeto histórico. Otro elemento que destaco dentro del mural, ya en este otro lugar desde donde lo estoy abordando, tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Nos encontramos en un momento de época donde eso es fundamental. Creo yo que empezar a resignificar la manera como concebimos la diferencia tiene que ser como un elemento esencial en las interacciones humanas, ¿sí? No podemos seguir legitimando discursos donde aquel otro que elige una orientación sexual distinta, entonces es malo, ¿no? O es distinto, o está enfermo, o bueno, en fin, tradicionalismos que anteriormente tenían una gran fuerza y que dominaban esos discursos, ¿sí? Hoy siento que es necesario abrir el foco, amplificar el foco desde esa flexibilidad a comprender que todos somos distintos. Estos cuatro elementos, digamos que se contemplan bajo una premisa que para mí ha venido teniendo como mucho ruido, ¿no? Y es cómo cuidamos del otro, ¿sí? ¿Cómo cuidamos del otro? El cuidado del otro implica entonces también una forma de resistirnos a eso que tal vez no era tan visible en otros momentos, ¿no? Cuidar del otro habla de todo esto que hemos venido conversando, de ser empáticos, de trabajar en comunidad, de cuidar la vida, ¿cierto? De entender la diferencia, de reconocernos como sujetos históricos. Y pues creo que esos cuatro elementos que les he venido escribiendo, que están allí plasmados en mi mural, pues todo el día los busco, los coloco en práctica en mi cotidianidad, como mujer, como profesional, como mamá, como esposa, como hija, como hermana. Entonces siento que profundamente me transforman, ¿no? Y creo que aquí represento un poco todo esto que les he venido contando, es como lo que quise dejar allí. No quería como utilizar palabras porque tal vez tampoco sabía como cuáles utilizar, pero siento que estas son como las más precisas y finalizo uniéndome a una reflexión que me atraviesa bastante sobre, que propone la maestra Mandoki, y es el tema de las manifestaciones sensibles de la vida diaria. Esto es una manifestación sensible de mi vida cotidiana eh, en familia, ¿no? En mi familia de origen y en mi familia actual, simplemente está siendo como condensada desde unas resistencias a las cuales me he atrevido a vivir para ser distinta, ¿sí? Y es una forma muy linda de enunciar y de poner en palabras lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que vivimos y lo que sentimos en nuestras realidades experienciales. Entonces, creo que entiendo lo estético, más allá de contemplar lo bello, pues contemplar todo, ¿no? Lo bello, lo feo y pues también lo doloroso y lo armonioso.